Y vamos a ver qué es lo que pasó con DeepSeek y con Nvidia, que fue lo que se ha llevado todas las miradas entre el día lunes y martes de esta semana, en donde abrimos una vez más nuestro programa de análisis y estrategia de mercados, en donde principalmente analizamos el mercado de Estados Unidos. Así que de inmediato vamos a ver acá la presentación en donde DeepSeek, como les decía, es justamente el protagonista de la gran mayoría de los eventos más importantes que han sucedido. Y vamos a ir desarrollando poco a poco dentro de esta presentación cuáles han sido los detalles que ha sucedido en todo este proceso. Acá podemos ver que DeepSeek ha sido la plataforma o la aplicación de descarga número uno en estos días, pero también hubieron varios problemas después cuando se restringió justamente las descargas a todo lo que no sea China continental. Ahora vamos al sentimiento de mercado, en donde estábamos en un sentimiento neutral con valor de 47 y pasamos levemente a lo que es un sentimiento de miedo en 44. Mucho ojo, porque mañana tenemos reunión de la Reserva Federal y por lo tanto este evento genera bastante volatilidad, sobre todo cuando sale a hablar Jerome Powell en la conferencia de prensa. No se esperan cambios en la tasa de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed, pero sí se espera qué es lo que va a decir Jerome Powell al respecto. Hay que recordar también que estamos con un sentimiento de mercado de miedo y además de eso hay como cercano a un 25% de probabilidades de alza de tasas este año, lo cual la verdad es que se está viendo poco probable con los últimos eventos y también con los últimos datos macroeconómicos. Por lo tanto, ahí a lo mejor podemos tener un factor un poco de sorpresa. Y también podemos ver cómo se ha mantenido este último tiempo ahí entre neutral y en miedo el sentimiento del mercado, el cual no es tan positivo. En niveles de opciones bastante mixto, en donde la Colwell sigue estando en 6.200, que es un nivel principal. Después de eso está la Coldwell 0DTE o la resistencia diaria en 6.050. Recordemos que también en un momento estuvo en 6.100, por lo tanto baja. Estos niveles los vamos revisando en todos los mercados al día en las mañanas para ir viendo cómo se mueve el mercado norteamericano en cuanto a los niveles de opciones. Lo vemos para el Nasdaq y para el S&P 500. La Putwell estaba en 5.800 y se mantiene igual, pero el soporte baja un poco con las últimas liquidaciones desde el 6.050 al 5.950. Ahora, el Volatility Trigger subió a 6.015, donde antes estaba en 6.000 puntos, y el Volatility Trigger 0DT está en 6.090, donde antes estaba en 5.995. Por lo tanto, a pesar de esta mixtura, se ve que igual hay un sentimiento positivo después de las liquidaciones que tuvimos, sobre todo con todo lo que pasó con DeepSeek y las empresas que tienen que ver con semiconductores y las más que tengan que ver con los data centers, que son justamente Nvidia y otras más. Un resumen un poco que nos entrega acá Bloomberg, lo cual lo encontré bastante acertado. Nos dice que la caída de Bitcoin provoca liquidaciones por 132 millones de dólares en medio de todos estos eventos de volatilidad. La confianza del IFO alemán seguirá a la baja tras el debilitamiento de la economía. Y yo varias veces les he dicho que en Alemania el sentimiento económico no está muy positivo. Colombia aceptará deportados tras el enfrentamiento arancelario, que fue otro evento que sucedió, pero que no llegó a nada más, porque la verdad es que Colombia, por no aceptar esto, Petro se estaba metiendo en un tremendo problema. Los inversores de renta fija buscan formas de afrontar la presidencia de Trump, ya que hay mucha volatilidad en los mercados de renta fija y además de eso, las tasas de interés han estado cayendo ahora, pero la verdad es que han tenido un alza bastante importante. Ahora, esto no tiene que ver mucho con Donald Trump, pero hay que ver ahí cuáles son las perspectivas, sobre todo muchos dicen con los aranceles inflacionarias, y eso impacta en las tasas de largo plazo por las expectativas. Así que mucho ojo ahí con lo que vaya a hacer Donald Trump, sobre todo por el lado de las tarifas. Los bancos del Reino Unido se enfrentan al Banco de Inglaterra por las normas sobre deuda con capacidad de absorción de pérdidas. Justamente hay regulaciones bancarias que tienen un poco frenada la liquidez en el Reino Unido y, como hemos visto en, por ejemplo,
los dólar peso, en donde seguimos un poco por la moneda, la libra esterlina que tiene el Reino Unido, que está en el DXY y lo seguimos a nivel internacional, viene con un debilitamiento económico bastante importante. Justamente ayer salió ese video, así que lo pueden revisar ahí, se ve algo del Reino Unido. Em, Los inversores globales no se inmutan ante las advertencias del Banco Popular de China sobre los bonos chinos. La verdad es que también está con bastantes problemas China, sobre todo las tasas a 10 años y a 2 años. La verdad es que están mostrando problemas bastante serios en la economía asiática, la principal economía asiática. El crecimiento de la actividad no manufacturera de China se desacelera en enero, esto lo subimos el día lunes, lo cual, por supuesto, que la actividad no manufacturera, que justamente son los servicios que estén desaceleración, no es para nada positivo. Los beneficios industriales de China, que justamente el sector industrial tiene un peso muy importante por todo lo que es manufactura en China, caen un 3,3% en el 2024, el tercer año en números rojos. Eso es justamente lo que les vengo diciendo, tienen problemas de demanda interna y se les cae la parte de exportaciones, se les cae también lo que son la balanza comercial y ahí pueden tener problemas ya con tiempo de reservas internacionales y ciertos drenajes. El Banco de Japón podría volver a una comunicación difusa tras la claridad al estilo de la Fed sobre las tasas. Las acciones tecnológicas de Asia caen mientras DeepSeek siembra dudas sobre el gasto en inteligencia artificial, justamente algo de lo que vamos a mencionar ahí con los GPUs, que dice que no utiliza tantos, pero al parecer sí los hace DeepSeek. Wall Street apuesta a que las ventas de Tesla en el 2025 no alcanzarán el objetivo de Elon Musk y Volkswagen estudia la posibilidad de que sus rivales chinos se hagan cargo de las líneas de producción excedentes en Europa y el dólar comienza la semana con un bien pie tras los aranceles de Trump a Colombia. Bastante importante ahí el resumen y ya nos vamos con DeepSeek, que presenta un modelo de inteligencia artificial de código abierto, el Janus Pro 7B. La empresa china de inteligencia artificial DeepSeek, que justamente viene de unos hedge funds chinos, presentó el lunes su modelo de inteligencia artificial de código abierto Janus Pro 7B, que supuestamente supera tanto a Stable Diffusion como a DALI de OpenAI en términos de capacidad de creación de imágenes, justamente los modelos LLM. Janus Pro es un marco autorregresivo que unifica la comprensión y la generación multimodal. Aborda las limitaciones de los enfoques anteriores al desacoplar la codificación visual en vías separadas, al tiempo que sigue utilizando una única arquitectura de transformación unificada para el procesamiento, afirmó la empresa el lunes. Janus Pro supera el modelo unificado anterior e supera el rendimiento de los modelos específicos de tarea. Justamente acá lo que se está diciendo son los beneficios de este modelo de inteligencia artificial de DeepSeek, pero también hay que entender de que justamente esta parte tiene que ver más con el software de la parte de la inteligencia artificial, que van a ser las aplicaciones que se van a realizar con la inteligencia artificial, más que con la infraestructura. ¿Dónde empezó el problema con los cambios de perspectiva de NVIDIA? Fue justamente cuando dijeron que necesitaron mucho menos GPU o capacidad de cómputo, por lo tanto, mucho menos gasto en semiconductores o en tarjetas de procesamiento, em, que lo que están ocupando, por ejemplo, las empresas norteamericanas, que han tenido un CAPEX o un gasto bastante importante de inversión en este tipo de tecnología y por lo tanto eso empezó a generar un poco de pánico, sobre todo para las empresas que tienen que ver con la infraestructura tecnológica, como justamente Nvidia, Oracle, por ejemplo, también, eh, Supermicrocomputer, Dell, etcétera. Algunos dichos de Elon Musk de DeepSeek dice que DeepSeek obviamente tiene unos 50.000 chips de Nvidia H100 de los que no pueden hablar debido a los controles de exportación de Estados Unidos. Interesante, dice. Y acá justamente es una entrevista que le hacen al CEO de Scale AI, Alexander Wang, en donde yo también la vi, y él asegura de que hay varias GPUs que utilizan estas empresas de China
que no los pueden declarar por temas de restricciones de exportación que tiene hoy en día Estados Unidos de esta tecnología a China para justamente mantener la vanguardia tecnológica y poder así ser los dominadores en cuanto a la inteligencia artificial. Por supuesto que China va a seguir produciendo este tipo de tecnologías con algoritmos que pueden ser mucho más eficientes, ya que tienen que trabajar por ese lado, ya que no tienen la última tecnología en a lo mejor capacidad de cómputo, de procesamiento, y eso también puede empezar a traer, a lo mejor no problemas, pero obviamente que volatilidad en los mercados. Yo creo que esto es un efecto red y si es que se empieza a mejorar toda la creación de aplicaciones con inteligencia artificial y sobre todo de código abierto, esto también es positivo, ya que podríamos ver cada vez un desarrollo mayor de este tipo de tecnologías y cada vez insertarlas más en la vida humana y favorecer a lo mejor ciertas tareas como se habla muchas veces que se haría a futuro. Y eso, por supuesto, que ayudaría a que toda la infraestructura en inteligencia artificial sea cada vez más demandada a nivel global. Por lo tanto, ahí hay una paradoja que subió, de hecho, justo el CEO de Microsoft, que está bastante interesante con este tema. Em, Otros temas de DeepSeek, justamente acá hubo un cierre de esta plataforma y acá comunicó la compañía que para garantizar la continuidad del servicio, el registro está limitado temporalmente a números de teléfono más 86, que son justamente los de China continental. Los usuarios existentes pueden iniciar sesión como siempre. Por lo tanto, limitaron ahí lo que a las empresas que se pueden justamente, perdón, a las personas que se pueden enrolar, digamos, en esta nueva tecnología de inteligencia artificial, en este como competidor de ChatGPT, por decirlo de alguna forma más simple, y solamente queda abierto a nuevos enrolamientos de gente de China continental. La mayor pérdida de capitalización bursátil. Y acá quiero hablar algo que justamente salió en un reel de hoy, en una colaboración bastante divertida, pero acá lo que sucede o lo que sucedió en realidad, es que justamente Nvidia es una de las empresas que más ha subido en el último tiempo y es una de las empresas que más genera expectativas positivas. Por lo tanto, hay un tipo de instrumentos de apalancamiento que tienen que ver con los repos y con los swaps de retorno total, que en el fondo permiten que a través de acciones de empresas de alta capitalización o digamos de alta calidad, se pueden apalancar con estas acciones para poder seguir operando en el mercado y eso obviamente que es una inyección de liquidez. Hay que recordar que este apalancamiento va generando liquidez. ¿Qué es lo que pasó? Que Nvidia con este miedo, este temor que se generó con esta irrupción de DeepSeek AI, que también hay unas revisiones hace bastante tiempo en YouTube, por lo tanto, justo que haya sucedido todo este revuelo era un poco dudoso. Y también podemos ver ahí que, claro, muchas veces empezó a caer la acción de Nvidia por este tema, empezó a haber este pánico digamos, de algunos inversores y esto hizo que el precio cayera justamente en premercado, donde no hay tanto volumen como en la rueda bursátil normal, y esto se incremente por justamente estos instrumentos que utilizan como colateral Nvidia, en donde cuando esta cae de precio, le hacen unas llamadas al margen que se llaman, y en donde estas llamadas al margen, como la película justamente Margin Call, en caso que las personas no tengan para poder reponer ese capital con efectivo, se le liquidan las posiciones. ¿Qué genera esto? Ventas de Nvidia de forma desordenada para poder cubrir estos márgenes de apalancamiento que en el fondo fueron riesgos mal calculados. Y eso hace de que se genere esta espiral de ventas y de caída en el precio, en donde empieza a caer, a caer, a caer y no hay, y se hace con mucha fuerza la caída, muy violenta, justamente porque todos empiezan a tener que liquidar sus posiciones por estas llamadas al margen, por estos instrumentos, como les decía, de swap de retorno total. Por lo tanto, esto genera este exceso de volatilidad em, que luego, por supuesto, se calmó el día de hoy en donde terminó subiendo Nvidia alrededor de un 8,93%. Por supuesto que todavía no recupera absolutamente toda la pérdida, pero
ya empezó a subir bastante. Y era un poco ilógico porque acá dicen que fue la mayor pérdida en capitalización bursátil de un día y es casi el market cap de varias empresas importantes. Por lo tanto, era algo totalmente irracional. Y eso justamente fue lo que se sucedió por este exceso de volatilidad, por mayor riesgo en las carteras de lo que podían asumir estos operadores con estas posiciones, digamos, con apalancamiento. Y acá dice que Nvidia cierra el día con una caída del 17%, borrando oficialmente 590.000 millones de capitalización de mercado. Esto marca la mayor pérdida de capitalización de mercado en un solo día para una acción en la historia. Ni siquiera está cerca y justamente fue Nvidia anteriormente. Esto supera el récord anterior, también establecido por Nvidia, con unos enormes 311.000 millones de dólares. Nvidia ahora tiene 8 de las 10 mayores pérdidas de capitalización de mercado en un solo día. Por lo tanto, la gente que invierte en Nvidia hace ya un poco más de tiempo, de hecho estas caídas vienen desde el año 2022, saben que Nvidia de repente tiene estos retrocesos importantes que muy probablemente se estén dando por estas operativas que yo les digo. Entonces, mientras más se apalanquen con esta acción y más capitalización, digamos, tenga y sea, digamos, una empresa segura para poder dejarla en este tipo de instrumentos como garantía o colateral, por supuesto que va a seguir sucediendo y cada vez va a ser más acrecentado. Así que los que inviertan en Nvidia, por supuesto que tienen altos rendimientos, pero con mayor riesgo y alta volatilidad. Acá ya nos cambiamos un poco de tema de Nvidia y DeepSeek con la rotación en donde vimos que el día lunes hubo una rotación, asistencia sanitaria que subió un 2%, bienes de consumo básico, que justamente son sectores defensivos con la asistencia sanitaria también subiendo un 2%, aerolíneas 1,5%, biotecnología 1% y finanzas 0,5%. Y acá vemos el RSP, que es el índice S&P 500, pero equiponderado, en donde hemos visto que ya salió de estas medias móviles y hoy en día está con una construcción, digamos, con un sesgo más alcista. La venta o la liquidación que tuvo el día lunes no fue tan importante como la de los índices ponderados por capitalización, porque por supuesto empresas como Nvidia, Broadcom y Taiwan Semiconductor, que fueron las tres más afectadas desde el sector de los semiconductores, estas, por supuesto, que pesan mucho en ese tipo de índices, pero en el S&P 500 equiponderado todas pesan lo mismo y anduvo bastante mejor. Acá la valorización también, y ojo acá, las acciones estadounidenses no son tan caras cuando la tecnología se neutraliza y justamente acá vemos de la valorización del S&P 500 equiponderado está apenas por encima de los promedios de los últimos 10 años. Disculpen, ahí está la diapositiva, en donde como les decía ahí, el S&P 500X ponderado no tiene una valorización mucho más allá de su promedio de los últimos 10 años. Si sacamos las 7 magníficas, también el PER, el ratio Price Earnings o el PER ratio o el precio utilidad, está también cercano a los 18 veces valoración y si es que agregamos a las 7 magníficas está un poquito más cercano al 30. De hecho, Nvidia, si vemos el Forward PE, también está cercano un poquito más arriba del 30, pero es una empresa de mucha calidad. Pero también hay que ver a esto con perspectiva y de hecho, si el bono de 10 años hacemos un cálculo parecido con emisión a valor par, nos daría que tenemos un múltiplo un poco superior a las 20 veces, alrededor de las 22 veces. O sea, tampoco está tan barato eh, la renta fija de largo plazo, por lo menos con respecto a lo mejor una valorización así un poco a la rápida con respecto al S&P 500 y sobre todo si es que no tenemos a las principales empresas por market cap, que por supuesto no son malas empresas y tampoco digo que no se invierte las 7 magníficas para que se entienda. De hecho, no muy probablemente Nvidia fue una tremenda oportunidad y creo que lo dije en varios lugares que no me parecía este exceso de volatilidad un tema estructural, sino que me parecía justamente estas liquidaciones que les mencionaba. Y cuando tú no sabes cómo funcionan bien los mercados financieros, por supuesto que vas a estar viendo las cosas a ciegas.
Resultados de las siete magníficas, bueno, se pronostica que no van a ser tan positivos como han venido siendo en este último tiempo y se estaría desacelerando en este trimestre, pero vamos a ver si estas expectativas se cumplen y de hecho si hay bajas expectativas podemos ver que si hay buenos resultados, sobre todo con una economía norteamericana creciendo, a lo mejor esto podría generar un mayores alzas, digamos, ya que las expectativas están un poquito más bajas. Acá también vemos que las siete magníficas han tenido un rendimiento inferior al mercado en el 2025. Las acciones de las siete magníficas cayeron un menos 1,4%, mientras que el propio S&P 500 subió aproximadamente un 2,9%, y justamente liderado por sectores como les había dicho anteriormente, PMI, Recovery Industrials, por ejemplo, también el sector de financiero, el sector de energía, etcétera. Mientras tanto, las 493 acciones restantes del S&P 500 han ganado un 6,6%, por lo tanto ahí vemos una amplitud de mercado bastante positiva y tiene que ver con lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, en donde una menores expectativas de ganancias, obviamente que generan este tipo de efectos en el precio. Para poner esto en perspectiva, el 2024 las 7 magníficas obtuvieron un rendimiento del 67,4%, mientras que las 493 empresas restantes ganaron solo un 5%, por lo tanto se estarían poniendo un poco al día. Recompra de acciones por parte de los clientes corporativos se desaceleraron en términos intersemanales, pero se mantienen ligeramente por encima de los niveles estacionalmente típicos. Como destacamos la semana pasada, las recompras corporativas han sido sólidas hasta el momento en enero, a pesar de los elevados múltiplos y de las tasas. Y por supuesto que las recompras de acciones son un catalizador fundamental para el aumento del precio, ya que las empresas utilizan parte de sus utilidades en comprar sus propias acciones y eso hace de que las acciones que tengan la gente en sus portafolios, o sea, o con las acciones, digamos, que quedan en libre explotación, vas a tener una mayor parte del negocio. Cuando se hace recompra de acciones estas como no es que en el fondo alguien las tenga, no, sino que en el fondo como que dejan ahí de tener una participación en el negocio, por lo tanto tu participación aumenta. Resumen de apertura, el dólar avanza mientras Trump promete aranceles mucho más altos y este es uno de los principales miedos que hay con el dólar y esto también puede afectar, por supuesto, a la renta variable y también a las tasas de interés. Ya hemos visto cuando el dólar sube que los países tienen mayores necesidad de dólares para defender su moneda y generalmente liquidan treasuries que hace que suban las tasas. Esto lo vimos también en un par de entregas anteriores. Em, el dólar subió cuando Trump declaró que quería aranceles uniformes mucho mayores. La mayoría de las acciones asiáticas cayeron debido a que las preocupaciones sobre las altas valoraciones en el sector de la inteligencia artificial persistieron por segundo día. El dólar subió frente a todas sus contrapartes del grupo de los 10 después de que el presidente indicara que quiere aranceles considerablemente más altos que el 2,5% propuesto por el nuevo secretario del Tesoro Scott Bessent, lo que se suma a los indicios de que está considerando impuestos extensivos para impulsar la cadena de suministro estadounidense. Trump también afirmó que pronto impondrá impuestos a los semiconductores, productos farmacéuticos y algunos metales producidos en el extranjero para obligar a las empresas a fabricar en el país. Y este proteccionismo podría empezar a generar bastantes problemas y sobre todo con el tema de los semiconductores, ya que por supuesto que eso va a generar distorsiones en los mercados y también va a generar mayor competencia porque China y otros países no se van a quedar de brazos cruzados y van a tratar de competir. Las probabilidades de aranceles alcanzaron el 87%, mientras la Casa Blanca planea aranceles a Canadá y México esta semana, según Calchi, que es una empresa donde se hacen este tipo de apuestas y la verdad es que a veces son bastante precisas. Resultados de esta semana. eh, Tenemos resultados bastante importantes en donde tenemos resultados de Microsoft, de Apple, tenemos resultados de Tesla, tenemos resultados también de las dos petroleras más importantes y tenemos resultados mañana en la apertura de ASML que va a ser importantísima en los semiconductores, ya que en caso de que esté bien en cuanto a resultados y se lo tome de buena forma el mercado,
podría impulsar a este sector que está alicaído con justamente todo lo que ha pasado en este último tiempo. Y acá también vemos AT&T que ha tenido resultados en el cuarto trimestre del 2024 y acá vamos a ver ciertos resultados, a pesar de que los más importantes empiezan justamente mañana, después del cierre. eh, los resultados de AT&T del cuarto trimestre del 2024 nos dan un EPS ajustado de 0,56 centavos con un estimado de 0,5, ingresos de 32,3 mil millones con un estimado de 32,03 mil millones y por lo tanto superando, no por mucho, pero tanto los ingresos como el earnings per share. El EPS ajustado para el año fiscal del 2025, excluido las ventas directas, de 1,7 de $1,97 a $2,07 con un estimado de 2,18 y por lo tanto ahí no estuvo tan positivo. Otra empresa pequeña que reportó que tiene que ver justamente con el tema del acero y producción más industrial, nos dice Nucor, que tuvo un EPS estimado de, o sea, un EPS de un 1,22 con un estimado de un 0,64, ingresos de 7,08 mil millones con un estimado de 6,76 mil millones, ingresos netos de 287 millones, y ventas por 7.080 millones con un estimado de 6.763 millones. Por lo tanto, bastante eh, importantes y buenos los resultados de esta empresa que tiene que ver con el sector industrial y esta recuperación que venimos hablando hace ya un tiempo. General Motors, otra empresa importante, los resultados financieros del cuarto trimestre de General Motors son un EPS ajustado de 1,92 con un estimado de 1,83, por lo tanto, muy bien ahí, ganando a los, superando las ganancias por acción, ingresos de 47,7 mil millones de dólares con un estimado de 44,46 mil millones de dólares, un EBIT ajustado de América del Norte de 2.270 millones de dólares con un estimado de 2.500, estimados de ganancias ajustadas para el próximo año de 11 a 19 y con un estimado en 10,6 y se estima que el EBIT ajustado será de 13.700 millones de dólares y alcanzará los 15.700 millones de dólares con un estimado de 13.580. Por lo tanto, bien buenos los resultados también de General Motors. Starbucks, otra empresa relevante para ir midiendo el consumo, nos dice que el EPS ajustado es de 0,69 con un estimado de 0,67, un poco superior. Ingresos de 9,4 mil millones con un estimado de 9,31 mil millones, superando también los ingresos. Ventas globales en tiendas comparables menos 4%, así que mal ahí las ventas a nivel global. Ventas en tiendas comparables en Estados Unidos menos 4%, eh, con un estimado de un 4,06. Ventas en tiendas comparables de China menos 6%, con un estimado de menos 9,34%. Y esto nos dice que a nivel global no está muy bien el consumo y es justamente lo que vengo diciendo hace algunas semanas, que no estamos en el mejor momento a nivel global y Estados Unidos es un poco la excepción. Esta semana tuvimos justamente PMI de manufactura en China, el cual fue de 49,1 bajo el proyectado de 50,1 y al anterior del mismo valor. Venta de viviendas nuevas en Estados Unidos, 698.000, con un pronosticado de 669.000 y un dato anterior de 674.000. Por lo tanto, ahí hay una pequeña, digamos, aceleración en ventas de viviendas nuevas. Año nuevo chino y hoy día tuvimos confianza del consumidor, que es el dato más importante a mi gusto, con un 104,1 de puntaje y antes un 5, o sea, perdón, y el estimado era de 105,7 con un dato anterior de 109,5. Por lo tanto empieza a empeorar la confianza en el consumidor. Y las órdenes de bienes durables estaban estimadas en 0,3%, un dato previo de menos 2% y ahora con un dato de menos 2,2, la verdad es que bastante bajo. Y bienes durables con manufactura e inmobiliario, como hemos dicho hace tiempo, son tres de los sectores que están más castigados o en una zona un poco más recesiva. Además de eso, está mañana
la decisión de la tasa de interés de Europa está, perdón, no, disculpe, me salté lo que viene mañana, perdón. Mañana está en Estados Unidos la decisión de tasas de interés de la Fed y también el FOMC, que es justamente la reunión donde entregan ahí información y también habla Jerome Powell. Eso es lo más relevante del día miércoles. El día jueves ya podemos ver em, que tenemos decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, o sea, perdón, del Banco Central de Europa, que va a ser clave, ya que la Reserva Federal justamente lo dice el día anterior, PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre y Initial Jobless Claims. Por lo tanto, bien importantes ahí el día jueves y después ya revisamos lo que queda ese día en detalle. Y ya para ir cerrando bienes durables, la verdad es que bastante negativo el gráfico, ya que está cayendo ya bajo la cota del cero y como les decía, eh, el dato actual fue bastante malo con respecto a lo que se esperaba. Y por último, subastas de bonos de 2 años, que son claves a nuestro gusto, justamente por temas de anclaje de expectativas, cayendo de las dos zonas más relevantes, que son la banda superior e inferior de la Reserva Federal. Y la subasta, la verdad es que fue bastante positiva con los datos que ven ahí en la diapo. Así que ya nos vamos con esto a los gráficos, pero buena, entre comillas, la subasta de bonos a 2 años y eso hizo que cayeran las tasas y eso es muy positivo. De hecho, vamos a ver acá justamente cómo cayeron las tasas de los bonos a 2 años y están bajo este corredor de la Reserva Federal. Lo mismo con las tasas a 1 año y que estas ya caen aún más con el mismo corredor de la Reserva Federal que debería estar acá un poquito más arriba. Las tasas a 10 años también siguen cayendo, la verdad es que se trató de acercar acá a la media de 20 sesiones y nuevamente va a chocar acá con el 4,5 muy probablemente, pero todo va a depender de lo que haga Jerome Powell y de los próximos datos, ya que hay tasas del Banco Central de Europa, de Estados Unidos y también hay otros datos relevantes que mueven el mercado. Las tasas a 20 años en Estados Unidos haciendo el mismo desarrollo bajo media de 20 sesiones, al igual que las tasas a 10 años, por lo tanto, nada que preocuparnos ahí. Eh, 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 mm, Él es media de 20 sesiones y obviamente que tiene que justamente ir a cerrar ese gap de liquidez que dejó ahí, ese gap entre el día viernes y el día lunes cuando tuvimos estas liquidaciones. Así que muy importante acá que mañana vaya a superar o perforar esa zona. Lo mismo acá con el Nasdaq, pero un poco más flojo, pero sobre media de 20 sesiones, al igual que el S&P 500, así que igual positivo lo que está haciendo el alza por el momento, donde hoy día subió un 1,21% y el S&P 500 subió un 0,68%, recordando que el día de ayer en un momento prácticamente bajó un 4 o 5% el Nasdaq y el S&P 500 bajó alrededor de un 1 un 2% si no recuerdo mal, pero la verdad es que fueron ventas bastante brutales. Acá vemos justamente ya el Russell 2000, en donde está sobre las tres medias relevantes, no tuvo tantas liquidaciones ya que no estaban cargados a la tecnología y sobre todo a los semiconductores. Acá estamos viendo nuevamente el S&P 500, pero nos interesa ver más el equiponderado, el cual está haciendo un desarrollo bastante positivo, pero por ahora las siete magníficas aún siguen liderando el mercado, amigo. El Nasdaq, como les mostré también ahí, sobre la media de 20 sesiones y vamos a ver los niveles cuantitativos antes del cierre. Y ayer vieron esta caída que fue justamente el máximo de prácticamente un 8% en este índice semiconductores sin apalancamiento local es brutal. Así que ahí estuvo la liquidación más importante el día lunes de la mano de Nvidia, Broadcom y Taiwan Semiconductor. El IPSA está, la verdad, ahí aguantando, pero por supuesto que va a estar condicionado a todo lo que pase con la banca central en estos próximos días. Bitcoin cayendo hacia la media de 20 sesiones, así que la verdad es que ahí Bitcoin
también mostrando una cierta debilidad. Todo va a estar centrado, yo creo, en lo que diga mañana Jerome Powell. Por supuesto que cuando todo esto pasa, sube el oro, el cual sube casi un 1%, y esto muy en línea con ir cubriendo cierta incertidumbre hasta el día de mañana o también hasta los próximos días según se vayan limpiando todos estos eventos. El VIX cayendo de forma agresiva un 8,22% después del máximo de ayer, en donde como siempre están estos aumentos de volatilidad, estos volatility spikes, justamente con las liquidaciones, con estos apalancamientos, que básicamente estoy apalancado, tengo un margin call, salgo a liquidar desordenado, aumenta la volatilidad, eh, y posteriormente esta tormenta empieza a subir nuevamente el precio. Así que ahí el VIX cayendo de los 20 y en ese sector de la media de 200 sesiones. El MOVE cayendo un poco de chocar acá con la media de 20 sesiones dentro del día de ayer, y por ahora tampoco mostrando nada tan relevante. El DXY sí subiendo después de este rebote en los 107 y vamos a ver en los próximos días, ya que también depende mucho de lo que digan las bancas centrales y el tipo de cambio dólar peso también subiendo, y vamos a ver lo que dijo hoy día el Banco Central en el IPOM y vamos a tratar de hacer un video sobre ello. Pero hoy día el dólar también subió bastante el lunes, el día lunes y también el día martes, así que nuevamente el dólar recuperando ya casi los 1.000 pesos. Esta oportunidad de compra fue buenísima. La avisamos en un momento un poco si caía de estos niveles, venía a buscar prácticamente el 980, en donde llegó al 983, 84 aproximadamente. Las tasas, como ya dije, las vimos y acá un poco. Apple, que ha tenido muy buenos días a pesar de lo que pasó con Nvidia, la verdad es que corriendo una suerte bastante distinta a Apple, por eso la quería mencionar. Nvidia, la cual se está ya recuperando después de esta liquidación y este gap de liquidez tremendo que dejó ahí Nvidia. De hecho, vamos a poner ahí al tiro unas marquitas para poder tener esta zona identificada después más adelante. Taiwan Semiconductor, otra muy importante, subiendo un 5%, pero aún más débil, bajo la media de 20 sesiones. Y también vamos a marcar acá este gap de liquidez que nos quedó justamente después de estas caídas. Apgo Broadcom, otra empresa que a mí me encanta, la verdad es que más débil, subiendo solamente un 3% bajo la media de 20 sesiones, y es un valor que se tiene que recuperar para que suban todos los semiconductores, muy, muy, yo creo, dependiente a lo que haga justamente esta que vamos a ver, ASML, que entrega mañana en la mañana. Después ya vamos a ir revisando las demás, en donde subió hoy día, pero no lo suficiente para poder también ir cerrando gaps, y muy probable mañana va a ser relevante lo que haga en la apertura para todo el sector de semiconductores. Oracle, otra empresa importante, también ahí generando un gap de liquidez y subiendo hoy día, pero no tan bruscamente como otras. Y CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad, la verdad es que tiene un desarrollo increíble hoy día, superando este máximo anterior y por supuesto ahí generando un nuevo máximo importantísimo para esta empresa que tiene que ver con ciberseguridad. Así que con eso nos vamos despidiendo, que estén muy bien. Mañana seguimos revisando los resultados que vienen el cierre, y después ya el jueves revisamos todos los resultados que faltan para esta semana, que está cargada de datos y resultados. Así que nos vamos viendo prontamente. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.